Hoy les traigo un nuevo caso japonés, porque les había preguntado anteriormente si les gustaría que investigáramos sobre hechos que ocurrieron en ese país y muchos nos dijeron que sí. Para esta historia en específico quisiera primero decirles que debido a cuestiones de seguridad hay varios nombres que fueron omitidos en este video. Ahora sí, en esta ocasión nos vamos a ir hasta la ciudad de Kitakyushu, en la prefectura de Fukuoka, en Japón. El nombre Kitakyushu significa literalmente norte de Kyushu y es la segunda ciudad más grande de la prefectura con cerca de 1 millón de habitantes. Se formó en 1963 a partir de la fusión de 5 ciudades: Kokura, Moji, Tobata, Wakamatsu y Yahata, hoy que son barrios, lo que hace que cuente con una notable diversidad urbana y cultural. Durante casi una década, de 1994 a 2002, los hechos más atroces jamás pensados ocurrieron tras las puertas de un departamento en el barrio Kokura de Kitakyushu. Y cuando les digo que fue algo que impactó realmente en la sociedad japonesa, es porque cuando estuvimos investigando sobre este caso, no nos imaginamos la complejidad que iba a tener y a cuántas personas llegó a afectar. Puede que resulte un tanto complicado por eso mismo, pero hicimos todo lo posible para traer toda la información de la manera más sencilla posible. En el año 2002, una llamada alertó a la policía sobre una persona que acababa de escapar de estar prisionera durante más de 7 años en este departamento que les conté. Y por si fuera poco, el departamento estaba a solo 8 minutos de la estación policial. La llamada la hizo una pareja de adultos mayores y la persona que reportaron era su nieta. Al parecer, el departamento en el barrio Kokura escondía algo terrible. Cuando los oficiales pudieron hablar con la persona que estuvo cautiva y esta les contó lo que pasó durante su confinamiento, los detalles fueron alarmantes. La jovencita no solo dijo haber estado allí durante unos 7 años aproximadamente bajo condiciones inhumanas, sino que no fue la única y algo mucho peor que un secuestro había pasado allí. En este departamento mantuvieron cautivas a muchas otras personas que no tuvieron la misma suerte que ella. Las torturaron mental y físicamente y aunque pareciera difícil de creer, llegaron a hacer que se quitaran la vida entre sí. El caso de hoy me recordó mucho a la película El juego del miedo, conocida en inglés como Saw, porque en esa película se trata de una persona que ejerce una especie de control mental y físico sobre sus víctimas y que logra convencerlas de seguir sus órdenes y hacer lo que fuera. En este caso, por ejemplo, llega al punto de que una víctima le quita la vida a otra víctima también y se van a enterar de todos los detalles si se quedan hasta el final. La joven que logró escapar pudo dar la ubicación exacta de este departamento y proporcionó toda la información necesaria para buscar justicia por todos aquellos que no pudieron escapar de una persona a la que luego se conocería como el asesino manipulador mental japonés. Prepárense para conocer la historia de Futoshi Matsunaga, un asesino en serie que no se tuvo que ensuciar las manos para matar. Futoshi Matsunaga nació el 28 de abril de 1961 en Kitakyushu, Japón, en una familia a la que le iba bastante bien a nivel económico. Su papá trabajaba en la empresa familiar donde vendían esteras de tatami, un tipo de suelo muy popular en Japón, esencial en las salas de té o en el living en general. Cuando Futoshi cumplió los 7 años, se tuvieron que mudar a Yanagawa, porque su papá tuvo que hacerse cargo de la empresa de su padre, y fue allí donde pasó mayor parte de su vida académica también. En el colegio a Futoshi le iba muy bien, destacaba en su clase, donde lo hicieron presidente de curso. También era líder en varios clubes estudiantiles. Era un chico bastante inteligente, pero por sobre todo se le daba bien liderar, tomar decisiones por la clase y ayudar a sus demás compañeros en lo que fuese necesario. Esto lo ayudó a rodearse de amigos y a ser bastante popular entre las chicas de su colegio. Fue recién cuando Futoshi estaba en la escuela secundaria cuando empezó a mostrar un comportamiento prepotente y también comenzó a mentir a sus maestros y a algunos compañeros. Pero lo que le causó una expulsión fue que lo atraparon teniendo relaciones en plena institución y con una chica menor a él.
Futoshi era una persona muy inteligente, pero más podría decirse que era muy vivo o despierto, como lo decimos en mi país a esas personas que son capaces de manejarse de la manera adecuada para obtener lo que quieren. Él tenía sus trucos para salir con varias mujeres a la vez, era conocido entre sus amigos por ser un cazanovas e incluso le daba consejos a sus más cercanos para conseguirlo. Increíblemente, a pesar de esto, a los 19 años terminó sus estudios y decidió casarse. Solo un año después, a sus 20, tuvo a su primer hijo y unos años después, a los 24, convenció a su padre a que le heredara la empresa de tatamis que su abuelo le había heredado a él. ¿Cómo lo hizo? Es un misterio. Imagínense ser dueño de una empresa tan bien posicionada como era la de su padre siendo tan joven. Era una responsabilidad enorme y también el haber estado casado y tener una familia, o sea, estar a cargo de todo eso. Futoshi se convirtió en la envidia de todos sus conocidos y excompañeros. Tenía una familia, una empresa, no le faltaba nada, y cuando tomó el control de la empresa de su padre, le cambió el nombre a World y empezó a vender futones y ya no tatamis. Los futones son las famosas camas de estilo japonés. De alguna manera podríamos decir que ya desde joven mostró señales de tener delirios de grandeza, porque si se ponen a pensar, le puso de nombre a su empresa World. Y podemos decir que es como para ser el dueño del mundo. Aunque supuestamente el nombre era porque quería tener mayor alcance a nivel internacional y ya no solo a nivel local. Pero a medida que les vaya contando más sobre él y este caso, pueden juzgar ustedes mismos qué piensan al respecto y si me dan la razón en este punto. Futoshi era un hombre bastante carismático y, como les conté antes, ya desde muy joven era todo un cazanovas. Cuando se casó, se suponía que ya estaba establecido, o sentando cabeza como se dice. Como hombre comprometido y padre de familia, había dejado de lado sus andanzas, o al menos eso se creía. Pero no, Futoshi seguía saliendo con otras mujeres a pesar de estar casado. Llegó a estar con otras 10 mujeres, entre ellas varias ex compañeras suyas de la secundaria. Y de entre todas ellas, una la cautivó. Ella era Junko Ogata. Junko Ogata tuvo un papel tan importante en la vida de Futoshi que se podría decir que hasta fue más importante que su propia esposa. Futoshi se obsesionó con esta mujer a la que nunca le había hablado siquiera en la secundaria. Y ni siquiera estamos hablando de una atracción a un nivel físico. Futoshi estaba atraído por la vulnerabilidad de Junko, tanto a nivel mental como emocional. Y para él eso era de alguna manera atractivo y divertido, porque parecía tener algún tipo de obsesión perversa con el controlar no solo ciertas cosas y situaciones, sino también a las personas. Junko Ogata pasó a ser una ex compañera de clases a ser la amante de Futoshi. Cuando ellos se conocieron, Junko estaba pasando por una situación muy complicada en su vida, lo que hizo que Futoshi se convirtiera en un lugar seguro para ella. Él la protegía y parecía ser una buena pareja a nivel sentimental. Llegado a este punto de confianza entre los dos, Futoshi comenzó a mostrar su otra cara y su lado manipulador. Comenzó a hacerle escenas de celos a Junko y ella tenía que constantemente demostrarle su devoción. Una vez le pidió que le mostrara su diario personal y mientras le hacía preguntas respecto a su exnovio y otros hombres sobre los que llegaba a leer, la golpeaba. También en cierta ocasión, Futoshi llegó a quemarle con un cigarrillo su nombre en kanji, un tipo de escritura japonesa, en la piel, como para que no se olvidara quién era él e hizo que se tatuara en su pierna lo mismo. Junko no soportaba todo el daño que Futoshi le estaba haciendo e intentó autoeliminarse en 1985. Cuando Futoshi se enteró, se enojó muchísimo y empezó a castigarla por esto y de paso a alejarla de su familia. Era como que él se daba cuenta del estado sumamente vulnerable en el que estaba Junko, y cuando ella tocó fondo aprovechó esto para ejercer un control mental sobre ella. Futoshi le llegó a decir a Junko que su familia la despreciaba porque ella intentó autoeliminarse. También le dijo que su madre no la quería y que incluso se había estado acostando con él, cuando en verdad lo que Futoshi hizo fue abusar de la madre de Junko contra su voluntad. Junko se enojó y se alejó de su familia. Dejó su trabajo como maestra y, convencida por Futoshi, empezó a trabajar para él. Al darse cuenta de cuánto control tenía sobre Junko y al ver que cada vez podía ir más lejos, él no quiso parar allí. Y aunque inicialmente Junko fue una víctima más,
con el tiempo la llevaría a participar de algo mucho peor. La relación que tenía Futoshi con Junko y otras mujeres mientras estuvo casado era en verdad parte de un plan para cometer lo que se conoce como fraude matrimonial. El fraude matrimonial consistía en manipular y engañar a mujeres, prometiéndoles matrimonio o una vida juntos para luego estafarlas económicamente. Matsunaga utilizaba su carisma y falsas promesas para ganarse la confianza de sus víctimas. Junko fue una de estas víctimas, así como otras varias mujeres que perdieron dinero cuando conocieron a Futoshi. Pero Junko, a diferencia de las demás mujeres, pasó a ser como la mano derecha de Futoshi. Él tenía un control total sobre ella. Junko ya no tenía contacto con sus amigos y tampoco tenía relación con su familia. Él la había alejado de todos. Esto fue ideal para Futoshi Matsunaga porque a la familia de Junko no le gustaba que ella tuviera una relación con un hombre casado. En un principio, Futoshi había ido hasta la casa de los padres de Junko para hablar específicamente con el padre de ella y convencerlo de que él era un hombre adinerado, con una empresa ya formada, y en síntesis para decirle que era lo mejor que su hija iba a encontrar en la vida. Futoshi tenía esta costumbre de mentir e inventar historias de grandeza desde que era joven. Cuando les conté que en la secundaria le iba bien, realmente le iba bien porque era presidente estudiantil, pero también hubo varias ocasiones en las que mintió a compañeros y maestros, diciéndoles cosas como que había ganado ciertos premios estudiantiles, cosa que nunca había pasado. Lo extraño de todo es que, como les digo, él era un chico inteligente, pero de igual manera siempre inventaba algo. Y así también de adulto, él era dueño de la empresa de futones, pero aún así sentía la necesidad de mentir. Cuando, por ejemplo, salía a sus citas con mujeres, les decía que se había graduado de la universidad más prestigiosa de Japón, que era novelista famoso o profesor de la Universidad de Kioto. Siempre se inventaba algo a pesar de que, de por sí, él era exitoso. La esposa de Futoshi ya estaba al tanto de que su marido no era una buena pareja, porque llegó a descubrir que hablaba con otras mujeres, pero a Futoshi esto no le importó. Y lo que fue peor, organizaba fiestas en su casa, donde también estaba su hijo y llevaba a varias mujeres a pasar la noche. Una de estas mujeres era Junko. Junko y la esposa de Futoshi se llegaron a conocer e incluso, ya avanzada la relación que Futoshi tenía con ella, hubo ocasiones en las que ambas convivieron en la misma casa. Pero la esposa de Futoshi no podía hacer mucho, porque si decía algo o se quejaba, salía lastimada porque él le pegaba. También comenzó a volverse violento con Junko. En una ocasión, Futoshi le dijo de castigo que lamiera mayonesa del piso, y la esposa de Futoshi le dijo que no lo hiciera. Cuando Futoshi la agredió, esa fue la gota que colmó el vaso. La esposa se escapó con su hijo y fue hasta la comisaría, donde denunció los abusos. Después de eso, no volvió a aparecer en la casa ni en la vida de su exmarido. Simplemente le envió los papeles de divorcio unos meses después y terminó su matrimonio. La esposa sentía lástima por Junko. Ella ya había vivido un calvario y sabía que de quedarse en esa relación no le esperaban más que cosas terribles, y por suerte logró escapar a tiempo, pero sabía que ahora iba a ser Junko quien seguiría soportando esos abusos. Los maltratos de Futoshi no se limitaban a su vida personal. Sus ganas de controlar a otras personas y lastimarlas llegó incluso a ser parte de la vida diaria de sus propios trabajadores. Como recordarán, Futoshi heredó la empresa de su padre, le cambió el nombre a World y empezó a vender futones en vez de tatamis. Con este cambio se vinieron otros. Implementó nuevos métodos laborales para mantener el orden entre sus empleados y para ello, no me van a creer esto, creó una sala insonorizada en la que hacía que sus empleados se golpearan entre sí. Cuando esto no fue suficiente, se le ocurrió que sería una buena idea que se dieran una descarga eléctrica entre ellos mientras él solo miraba. Este era un sacudón o una reprimenda por algo mal hecho. Futoshi les obligaba a sus empleados a vender futones de baja calidad a precios muy caros y a realizar otras prácticas comerciales ilegales, y cuando alguno se negaba a estafar, que era eso lo que al fin y al cabo les pedía el jefe, este directamente los llamaba a la sala insonorizada donde hacía que otro empleado lo castigara por él. Fue así como a través de su empresa World y gracias a sus empleados,
Futoshi cometió fraude y estafas por un total de 180 millones de yenes. Yo sé que ustedes se preguntarán cómo fue posible que nadie en todo ese tiempo se negara a recibir las descargas o participar de las torturas. ¿Cómo fue que nadie reportó todo lo que estaba pasando en esa empresa? No sabemos muy bien por qué estos empleados aguantaron tanto. Incluso hay una entrevista con uno de ellos muy reciente del año 2024 donde un hombre que se mantiene en el anonimato aseguró que fue torturado cientos de veces. No estamos hablando de unas cuantas pocas, cientos de veces, hasta que decidió denunciar. Cuando varios empleados se unieron a y denunciaron lo que estaba pasando en World, la policía puso a Futoshi Matsunaga en la lista de los más buscados de Japón, tanto por los maltratos como por las estafas y fraudes, y cerraron su empresa en 1992 luego de 7 años bajo su control, mientras la investigación en su contra comenzó. Ese mismo año fue cuando la esposa de Futoshi presentó el divorcio y Futoshi decidió mudarse a Ishikawa con Junko Ogata, con quien ya había estado conviviendo y trabajando. Ambos cambiaron sus identificaciones por unas falsas y un año después de la mudanza, Junko y Futoshi tuvieron su primer hijo, y esto solo significó una cosa para este hombre: una nueva forma de estafar. Cuando la empresa de Futoshi cerró y tuvo que escapar de la ley a Ishikawa, él tuvo que vivir de sus ahorros de todos esos años de cometer fraude, y como tenía que mantener también a Junko y su hijo, el dinero se le comenzó a agotar muy rápidamente. Entonces Futoshi buscó una nueva víctima femenina a la que estafar y encontró el objetivo perfecto cuando recordó a una ex amante suya. Esta ya estaba casada y tenía 3 hijos, pero de alguna manera logró convencerla de vivir con él, diciéndole que Junko y su hijo eran en verdad su hermana y su sobrino. Durante casi un año, Futoshi vivió a costa de esta otra mujer a la que convenció de dejar a su marido y, por si fuera poco, logró hacerse con la suma de unos 12 millones de yenes en todo ese tiempo, hasta que en marzo de 1994 la mujer aparentemente se autoeliminó y uno de sus hijos también perdió la vida, pero en extrañas circunstancias. Nunca hubo pruebas para incriminar a Futoshi en la muerte de estas 2 personas, pero se cree que estas pudieron ser sus primeras víctimas fatales. Sin otra fuente de ingresos, Futoshi se puso nuevamente a pensar en sus contactos para ver la manera de hacer dinero, o mejor dicho, a quién sacarle dinero, y recordó a un ex compañero del secundario, Kumio Toraya. Para ese entonces, Kumio vivía con su hija de 10 años en Kitakyushu. Entonces, Futoshi y su nueva familia se mudaron a esta ciudad para poder hablar de negocios con su ex compañero. Ya en Kitakyushu, Futoshi alquiló un departamento diciendo que lo usaría de oficina e intentó convencer a Kumio de que trabajaran juntos y de que invirtiera dinero con él. Lo solía invitar con mucha frecuencia a tomar a un bar para ganarse su confianza, mientras Junko cuidaba de la hija de Kumio y de su propio hijo, ya que solía trabajar en un jardín de infantes y estaba acostumbrada a estar con niños. En una de esas noches en las que estaban tomando, pasó algo que para Futoshi fue una oportunidad que no debía dejar pasar. Kumio Toraya le confió parte de su vida privada y también le dijo que cometió un par de crímenes en su pasado. Nada fuerte como matar a alguien, pero cuando Futoshi escuchó esto, vio la oportunidad de chantajearlo con contar todo a la policía si se resistía a colaborar con él. Y no solo eso, también le hizo firmar un documento donde Toraya confesaba sus crímenes y otros que nunca cometió, y fue así como lo tuvo bajo su control total. Para 1995, Futoshi ya le había quitado a Kumio todo el dinero posible. Lo hizo renunciar a su trabajo, le pidió que quitara préstamos para él, que le pidiera dinero a sus amigos y familiares y lo encerró junto con su hija en el departamento que había alquilado. Cuando ya no hubo forma de quitarle dinero, Futoshi tuvo que volver a sus andanzas y buscar una nueva mujer. Mientras él salía, Junko era la que se encargaba de vigilar de cerca a Kumio y su hija. Durante todo este tiempo, tanto Futoshi como Junko le hicieron cosas horribles a Kumio y a su hija. Los hacían permanecer parados durante horas hasta cansarse. Solo podían ir al baño una vez al día, y si de por si acaso no aguantaban, se hacían encima. Les hacían comer sus desechos, les limitaban la comida, el agua, hasta las horas de dormir. Era una forma muy extrema de sometimiento.
y si alguno se negaba a hacer algo, recibían una descarga eléctrica. Pasaban frío porque no dormían en una cama, ni siquiera sobre un tatami, sino en el piso del baño. Pasaban hambre, todo era simplemente inhumano. Por si fuera poco, tanto Futoshi como Junko obligaban a la hija a que mirara todo lo que le estaban haciendo a su padre. Poco a poco, Kumio se vino abajo. Su estado físico y mental comenzaron a deteriorarse. Fue entonces cuando Futoshi le pidió a la hija de Kumio que le mordiera fuerte hasta dejarle marcas en el cuerpo. Futoshi hizo esto para usarlo en contra de la niña y decirle que si llegaba a escaparse o decir algo en contra suya, las mordidas la iban a identificar como la culpable. También le hizo firmar un documento admitiendo que fue ella quien le quitó la vida a su propio padre. Obviamente se trataba de una niña, entonces era fácil causarle miedo diciéndole algo como eso. En febrero de 1996, y a sus 34 años, Kumio no pudo más y perdió la vida a causa de las múltiples torturas. Junko y la hija de Kumio se tuvieron que hacer cargo del cuerpo. Como vivían en un departamento, se deshicieron del cuerpo cortándolo en pedazos, usando también la licuadora y hasta hirviendo ciertas partes, hasta que a simple vista no quedaba nada más. Todo lo líquido lo tiraron por el inodoro y también Junko tuvo que subir a un ferry para deshacerse de lo que quedaba tirándolo al océano. Lo más loco de todo esto, que de por sí ya es demasiado, fue que ese mismo día de 1996, Junko dio a luz al segundo hijo de Futoshi. Antes de que esto ocurriera, Futoshi consiguió convencer a una mujer de vivir con él y también la llevó al departamento donde para ese entonces todavía vivían Junko, su hijo, Kumio y su hija. Cuando la mujer se dio cuenta de lo que estaba pasando y que también sería una prisionera, se puso a entera disposición de Futoshi. Llegó a darle más de 5 millones de yenes, hasta que un día no aguantó más todo lo que estaba pasando allí. Y haber presenciado el fallecimiento de Kumio fue algo demasiado fuerte para ella, así que se escapó tirándose del segundo piso del edificio. Esto ocurrió un mes después del que sería el primer crimen fatal de Futoshi, en marzo de 1996. De la mujer que escapó no se volvió a saber nunca más. En el departamento del horror quedaron la hija de Kumio, Junko, y los 2 hijos que tuvo con Futoshi. Y tanto la hija de Kumio como de Junko ya estaban en un estado mental decadente. Junko no aguantó más y en 1997 logró escapar y se mudó a Yufuin, donde comenzó a buscarse la vida trabajando como hostess, algo así como una anfitriona en lugares de bebidas en Japón, como una mujer del establecimiento que acompaña a hombres a tomar y les hace compañía. Junko pensó que escaparía del poder que tenía Futoshi sobre ella, pero su rebeldía solo lo hizo enfurecer más y buscar la manera de traerla de vuelta bajo su techo y su control. Futoshi Matsunaga no tardó en idear el plan perfecto para que ella no temiera regresar al barrio de Kokura. Futoshi contactó a los padres de Junko, les amenazó con hacer un escándalo público y les pidió que le obedecieran con lo que les iba a pedir. Cuando ellos aceptaron, él les dijo que debían decir, pero en forma de rumor, que él había muerto, que se había autoeliminado y que su funeral tendría lugar pronto. Una vez que el rumor llegó hasta Junko, ella se sintió segura de regresar al barrio donde vivía y se encontró con Futoshi, pero vivo. Como era de esperarse, él estaba enojado y sumamente alterado porque ella escapó. Ella se puso bajo su control absoluto de nuevo y él le dijo que por lo que había hecho, los siguientes en pagar las consecuencias iban a ser sus familiares. Su madre, Shizumi Ogata, de 58 años, su padre, Takashige, de 61, su hermana menor, Rieko, de 33 años, y el esposo de su hermana, Kazuya, de 38. Además de los hijos pequeños de Rieko y Kazuya, Aya de 10 años y Yuki de solo 5. Estas 6 personas fueron sometidas a torturas prolongadas antes de ser eliminadas y en algunos casos se vieron forzadas a participar en la violencia contra otros miembros de la familia. Todo esto había ocurrido en el departamento del barrio Kokura en Kitakyushu. Futoshi utilizaba la manipulación emocional y las amenazas porque sabía exactamente cómo afectar a cada uno de los miembros de la familia Ogata. El padre de Junko, por ejemplo, tenía un miedo tremendo al escándalo público. Él no quería que la reputación de su familia se viera afectada o amenazada.
Para controlarlo, lo chantajeó diciéndole que lo inculparía por el crimen de su excompañero, Kumio Toraya, y para hacer esto, lo hizo limpiar las tuberías que todavía tenían ciertos restos del cuerpo que desecharon. La madre de Junko ya estaba bajo el control de Futoshi desde hacía varios años, exactamente desde 1985. Como les conté, Futoshi abusó de ella y con esto tenían su control a su propia hija y su marido. De la misma manera, Futoshi también estuvo involucrado físicamente en una relación secreta con Rieko, la hermana de Junko, lo que la puso en contra de su hermana como también de su propio esposo. Futoshi, como verán, fue creando roces entre los miembros de la familia Ogata para que accedieran a torturarse entre ellos. Cuando finalmente los tuvo a todos bajo su control, le sacó todo el dinero que pudo a los adultos. Estos tuvieron que dejar sus trabajos, solicitar varios préstamos de dinero para satisfacer a Futoshi. En medio de todo, empezó a forzarlos a lastimarse entre ellos, todo bajo su orden. Pero lo peor de todo pasó en diciembre de 1997, cuando el papá de Junko dijo que ya no tenía forma alguna de proveer de dinero. Entonces Futoshi decidió que fuera su propia hija la que le diera choques eléctricos hasta quitarle la vida. Después le dijo a su esposa que se encargara de eliminar el cuerpo. Esto hizo que la mujer perdiera totalmente la cordura y solo un mes después del crimen de su marido, en enero de 1998, Futoshi le ordenó a Rieko y a su esposo que la estrangularan con un cable eléctrico. En menos de un mes, en febrero de 1998, Rieko ya estaba sorda a causa de las descargas eléctricas y Futoshi le ordenó a su hija, Aya, que atajara a su madre mientras su padre ponía fin a su vida. En este punto ya solo quedaban Kazuya, que era el esposo de Rieko, sus dos hijos, Aya y Yuuki, y Junko. Futoshi ordenó que Kazuya permaneciera encerrado en el baño del departamento durante 2 meses y le hacían beber agua del retrete. No tardó en enfermarse y el 13 de febrero de 1998, Futoshi compartió una cerveza con él y le dio unos somníferos, lo que solo 1 hora después le produjo la muerte, debido también al grave estado de salud en el que estaba y lo débil que estaba su cuerpo. Cada vez que alguien perdía la vida, todas las otras víctimas debían ocuparse de deshacerse del cuerpo, hasta no dejar rastro alguno del mismo. Imagínense lo fuerte que es esta situación. Y esto ocurrió en más de una ocasión. El golpe psicológico era muy fuerte. Cuando ya solo quedaron los niños y Junko, Futoshi le ordenó a la niña que le quitara la vida a su hermano pequeño con ayuda de Junko y la hija de Kumio. Murió el 17 de mayo de 1998. Finalmente solo quedaba la sobrina de Junko. Futoshi sugirió acabar con ella porque así sería una boca menos que alimentar, y Junko dijo que la privaría de comida, así se debilitaría y sería mucho más fácil deshacerse de ella. Increíblemente, la niña pidió que le quitaran la vida y hasta subió la cabeza para que pudieran ahorcarla lo más rápido posible. De esta manera, el último miembro de la familia Ogata murió el 7 de junio de 1998. Futoshi Matsunaga utilizaba una combinación de métodos de manipulación psicológica y tortura física para controlar a sus víctimas y mantenerlas sometidas. Entre las principales técnicas que empleó estaba el control psicológico extremo. Lo que hacía Futoshi era como crear equipos y una especie de jerarquía de favoritismo. Entonces premiaba a quienes obedecían y castigaba a los que no lo hacían. Eso hacía que se creara una división y aislamiento dentro del grupo. Básicamente, jugaba con ellos. Otra técnica que utilizó también con su víctima anterior fue la privación de comida y el abuso físico. Él les limitaba severamente las horas de sueño, de ir al baño, la comida, les daba solo una pequeña porción diaria y también les obligaba a comer apresuradamente y así los debilitaba física y mentalmente. Después estaba su método favorito, el de los choques eléctricos. Las descargas prolongadas como castigo les provocaba quemaduras, cicatrices y un sufrimiento constante a sus víctimas. Estas eran electrocutadas repetidamente, a veces más de 100 veces, lo que las mantenía en un estado de miedo y sumisión. De diciembre de 1997 a junio de 1998, 6 personas perdieron la vida por orden de Futoshi Matsunaga, pero aún quedaba una víctima que vivía encerrada en el departamento, que era la hija de Kumio Toraya.
Como recordarán, al inicio de este video les conté que una persona logró escapar de este departamento del horror. Una joven que fue a casa de sus abuelos y les contó lo que había pasado. Esta chica era la hija de Kumio Toraya, de la que nunca se reveló el nombre por cuestiones de seguridad. La joven estuvo bajo el poder y control de Futoshi desde 1994, participó de la muerte de su propio padre, tuvo que deshacerse del cuerpo y no solo eso, también fue testigo de lo que le pasó a la familia Ogata. Fue víctima de abuso y tortura tanto física y emocional, y sorprendentemente, Junko y Futoshi no le quitaron la vida, supuestamente porque fue como la niñera de la pareja, encargándose de los hijos de ambos. A la niña, ya adolescente con el correr de los años, le permitían ir al colegio, pero por todo lo que pasaba en el departamento vivía constantemente enferma y cansada. A veces solo dormía un par de horas porque encima de ir a clases, al volver debía ser de niñera de los 2 niños. No fue hasta el 30 de enero de 2002 cuando juntó fuerzas para escapar y logró llegar hasta la casa de sus abuelos. Ya allí se tomó 2 semanas completas para recuperarse de todo lo que había pasado. En ese entonces no llegó a contarles a sus abuelos lo que había pasado, y cuando parecía que todo acabó, Futoshi la encontró el 14 de febrero de ese mismo año y la volvió a secuestrar y la torturó como castigo durante 2 semanas. La joven no se rindió y el 6 de marzo de ese año volvió a escapar. Fue a lo de sus abuelos de nuevo y esta vez les dijo todo lo que había pasado. Al día siguiente, los abuelos contactaron a la policía y ese 7 de marzo de 2002, la hija de Toraya los guió hasta el departamento en el barrio Kokura, donde finalmente Junko y Futoshi fueron arrestados. La policía japonesa comenzó a investigar el caso tras la denuncia de la víctima que logró escapar, pero no se encontraron restos físicos de las otras víctimas mencionadas. Durante el arresto, ni Futoshi ni Junko dijeron palabra alguna. Ambos se mantuvieron en silencio durante meses, hasta que un día Junko Ogata decidió hablar y no solo dar un testimonio que la condenaría a ella y a Futoshi, sino también se dignó a presentar evidencias como recibos de compras, herramientas que utilizaron para llevar a cabo los crímenes, los documentos que Futoshi escribía y les hacía firmar a las víctimas, recibos de dinero y mucho más. Con eso ya pudieron mandarlos a juicio y condenar a la pareja. Y si se preguntan por los vecinos si acaso no escucharon o vieron algo sospechoso durante todo ese tiempo, recién cuando se llevó a cabo el juicio, unos cuantos decidieron comentar algunas cosas que les parecieron sospechosas durante todos esos años, como un olor pútrido que venía del departamento. Increíblemente, antes de eso y durante el horror que sufrieron tantas personas allí, nadie pensó en llamar a la policía. Hay también varios detalles referentes a abusos íntimos y videos para adultos que se encontraron en el departamento del horror, porque al parecer Futoshi tenía ciertos fetiches que involucraban las descargas eléctricas y cosas mucho peores. También se supo que este tipo de situaciones íntimas tuvieron lugar entre Futoshi, las mujeres que estaban presentes e incluso la sobrina de Junko. El 28 de septiembre de 2005, un tribunal del distrito en Fukuoka sentenció a la pena de muerte por ahorcamiento a Futoshi Matsunaga y Junko Ogata. Y eso que Futoshi estaba seguro de que recibiría un castigo mínimo al no participar directamente de los crímenes. Según él, no era culpable. Él no era capaz de matar a los que consideraba sus árboles de dinero. La investigación reveló un patrón de manipulación psicológica extrema y violencia sistemática, y este caso se convirtió en uno de los más crueles e impactantes en la historia criminal de Japón. En la actualidad, Futoshi sigue aguardando en lo que se conoce como el pasillo de la muerte, mientras que Junko consiguió una reducción de su condena y pasó de pena de muerte a cadena perpetua, ya que se consideró que fue una víctima más de Futoshi. Junko se podría decir que encontró libertad en su condena, porque a pesar de estar en prisión, ahora era capaz de hacer cosas sencillas en paz, como comer, darse una ducha, dormir. Todo esto sin tener una presión constante de alguien más o de tener que responder a las órdenes de Futoshi, como lo hizo durante casi 20 años de su vida. Con respecto a la sobreviviente, que fue lo suficientemente valiente para escapar y ponerle fin a tantos años de sufrimiento y torturas, la hija de Toraya tuvo que recibir ayuda psicológica durante mucho tiempo para recuperarse por todo lo que le tocó vivir. Actualmente está casada
y tiene 2 hijos. Existe otra versión que desmiente que la hija de Kumio escapó por segunda vez, que dice que cuando la encontraron luego de su primer escape y la llevaron de vuelta al departamento, acabaron con ella de una forma cruel por haberlos puesto en peligro. Y que la policía se enteró de todo gracias a que la niña les dejó una nota a sus abuelos contándoles todo lo que vivió y dónde quedaba este departamento. Los familiares y conocidos de la familia Ogata realizaron un funeral para despedir a los fallecidos de manera digna en julio del año 2003. Los hijos de Futoshi, ahora ya mayores de edad, de 32 y 28 años cada uno, viven una vida normal a pesar de todo lo que hizo su padre. Uno de ellos incluso llegó a abrir un canal de YouTube llamado El Hijo de Futoshi Matsunaga, donde accedió a responder preguntas relacionadas con el caso y a hablar abiertamente sobre las visitas que le hizo a su padre, estando Futoshi en el corredor de la muerte. El hijo comentó que su padre a día de hoy quedó ciego a causa de la diabetes y que requiere de cuidados especiales. Los crímenes de Futoshi Matsunaga inspiraron una película japonesa llamada The Forest of Love, El Bosque del Amor, donde un grupo de estudiantes de cine fueron seducidos, abusados y manipulados por un hombre mayor. La película se lanzó en 2019 a través de la plataforma Netflix. Este realmente fue un caso que nos impactó mucho en el equipo, más que nada por su complejidad y por la brutalidad y el control psicológico que ejerció este hombre, al que consideraron el asesino manipulador mental japonés. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.